Sí, estamos acá en el consultorio de salud mental Morón. Hoy es 8 de noviembre del 2023. Este año, bueno, sabemos, nos reunimos todos los miércoles y estamos siguiendo, además de supervisar, hacemos un programa de repaso de textos psicoanalíticos. El año pasado estuvimos con Freud, pero con la lógica de introducción en la lectura freudiana, una lógica lacaniana, que es la que propone Oscar Mazota. En esa lógica de los textos que propone Mazota, avanzamos sobre Edipo-falo-castración. Y detrás de esto está lo que estamos viendo este año, que es la angustia, ¿no? La angustia en relación a lo que veíamos, esa angustia de castración. Pero bueno, estamos viendo en el seminario 10 y estamos dándole vueltas a este tema. Lacan sabemos que incorpora el álgebra, incorpora diagramas, incorpora lógica, incorpora esquemas. Entonces vamos a intentar hacer una introducción, un repaso del seminario 10 a partir de estos esquemas y álgebra que va haciendo Lacan. ¿Qué viene a decir en este seminario Lacan? Dice que la angustia está en relación con el deseo y que la angustia no engaña, que la angustia es un real, está en relación al afecto, a los afectos, al deseo y que no engaña. Pero también lo que plantea desde el comienzo es que el deseo está en relación al otro. Y esto lo veíamos desde Hegel, que el deseo es el deseo del otro, pero a nivel de la conciencia. Ahora, a nivel del inconsciente se le pega otra vuelta a esta misma idea. El deseo es el deseo del otro. Pero también la angustia está en relación al otro. Ahora, tenemos que empezar a entender esto de sujeto, objeto y otro. Tenemos que empezar a desmenuzarlo un poco para que se entienda, porque si no, corremos el riesgo de empezar a hablar en lacanés y no sé si se entiende. Si entendemos hablando todos en un idioma que no sé si, a veces parece que estamos hablando, no sé, en jeringoso. Yo creo que esto es importante, que los conceptos los podamos entender para que los podamos articular con otros conceptos y los podamos aplicar en la clínica. Porque si no, estamos hablando como recitando poesía y no sé si esto es operar con conceptos. Nosotros tenemos que hacer operaciones concretas con la gente que viene sufriendo. Tenemos que escuchar, tenemos que intervenir, tenemos que saber operar, saber puntuar, saber interpretar. Y para esto nos sirve la teoría. Entonces, empezamos hablando de cómo surge el sujeto. El sujeto surge en el campo del otro. ¿Qué quiere decir esto? Lo estábamos diciendo la vez pasada, que el ser humano, a diferencia del resto de los seres vivos, de los animales, tiene una gran dependencia con un otro. Y esto lo viene diciendo Freud desde digamos, qué sé yo, algunos artículos casi desde el comienzo. El ser humano llega a la vida en un estado de digamos, no solo de desamparo, sino que no está totalmente desarrollado el sistema nervioso, los intestinos. Entonces, tiene, digamos, una necesidad con el otro, Freud dice, de la que nunca se va a librar. Es decir, nace en ese estado de dependencia del otro y esto marca el psiquismo. Cuando un niño llora, no pide algo concreto, lo que está pidiendo es la intervención de otro que lo está escuchando y que va a interpretar qué es lo que necesita. Esto Lacan lo muestra en el grafo, lo hemos visto varias veces. El sujeto de la necesidad llora, grita, y se encuentra con la madre que va a decodificar ese grito, ese llanto. ¿Qué quiere decir que lo va a decodificar? Lo mete en un código. O sea, ya de entrada el sujeto no encuentra un objeto, encuentra un otro y un otro semejante, otro con minúscula y un otro con mayúscula,
que es el lenguaje, la cultura, y que está, digamos, encarnado en ese momento en la madre. La madre le va a decir, bueno, ¿qué es lo que necesita? Entonces, empieza a meterse en este orden otro, un orden otro del niño, y este orden otro es la cultura, el lenguaje. Tiene que entrar en el otro. Y ahí es donde va a tener los significantes para poder operar en la vida. ¿Se entiende? Es decir, nosotros creemos que estamos en un mundo de objetos y en realidad nos referimos a significantes y representaciones de objetos. No estamos en el objeto concreto, hay un corte. El objeto en el ser humano está perdido. Y por eso Lacan lo plantea como el sujeto dividido. Sujeto dividido, ¿qué quiere decir? Que no es sujeto de la necesidad, no es sujeto del instinto, no está el objeto en relación al ser como en el resto de los animales. Hay algo en el medio, hay algo que le va a costar un montón de tiempo meterse ahí y poder operar con esto. Y de acuerdo a eso también va a marcar el tipo de psiquismo, la estructura psíquica. Este algo entre el sujeto y el objeto, Lacan lo piensa como el fantasma. Pero volviendo a cómo surge el sujeto surge como efecto del significante y surge en el campo del otro. Es decir, tiene que haber un otro anterior al sujeto que lo está esperando. El otro, la mamá lo está esperando, con los significantes, que se va a llamar tal y que va a ser así, que va a ser así. Y todas esas fantasías y esos significantes lo están esperando a este sujeto. Ahora, resulta que entonces el sujeto es, digamos, efecto o surge a partir del otro, pero ¿qué pasa? Faltan significantes, hay una falta, hay una diferencia. Esto lo explicábamos acá, que entre la necesidad y lo que encuentra hay una diferencia. Esta diferencia que la podemos pensar entre necesidad y demanda, ¿no? Porque cuando tiene una necesidad se dirige al otro y el otro esa necesidad lo convierte en demanda. Necesitas que te cambie, necesitas leche, necesitas dormir. Eso es una demanda. Ahora, está todo bien hasta que empiezan a surgir diferencias y lo que te van planteando no termina de cerrar, hay algo más. Esa diferencia es la diferencia de que no encastra justo el objeto con el sujeto. Esa es la diferencia que da lugar a que haya una falta entre necesidad y demanda. Esa falta es el deseo. ¿Se entendió eso? Sí. Entre la necesidad y la demanda, acá está la necesidad y acá está la demanda. Pero acá hay una falta, acá hay una diferencia. Y la diferencia se llama falta o deseo. ¿Se entiende? Bueno, entonces, hay algo que no termina de cerrar. No están todos los significantes. Y por eso hay una división, una falta. Es decir, en el sujeto y en el otro, en el gran otro también, porque no te da todos los significantes para operar. Y esto que da por diferencia, acá lo podemos pensar que es el objeto A. Esta diferencia de que todos los significantes no le cierran al sujeto es un resto. ¿Se entendió hasta ahí? Ese resto lo podemos pensar como el objeto A. Lo podemos pensar en este diagrama, en este diagrama que presenta Lacan más adelante, que entre el conjunto del ser y el conjunto de los significantes del otro que impactan en el ser, se produce el sujeto, pero hay una parte que no termina de explicarse, no termina de tener sentido. Hay algo que queda por afuera de todos los sentidos. Entonces, el A es todos los sentidos, o mejor dicho, el sentido
El ser, el sentido, y el A es el sinsentido. ¿Se entiende? ¿Se puede entender o no? Lo podemos pensar de esta otra manera. El sujeto, esta fórmula yo digo que tiene bastante de la lógica hegeliana. Hegel decía que cuando un sujeto habla o piensa un objeto, lo piensa desde la época que vive. Por lo tanto, la época le va transmitiendo un saber para poder pensar la realidad que tiene, que se le presenta. Pero lo que pasa es que Hegel lo piensa en términos de conciencia, de época. En cambio, desde Lacan, después de Freud, tenemos que darle una vuelta a esto. Y es más allá de la conciencia, el inconsciente. Entonces, entre el sujeto y el objeto, ¿qué podemos decir? Que el objeto es sí y solo sí el sujeto, siguiendo la lógica de Hegel. ¿No? No hay objeto que no tenga una lógica del sujeto. Por lo tanto, el sujeto implica un objeto que se le separó, porque el objeto está perdido, y el sujeto es un sujeto, digamos, efecto de los significantes, un sujeto que ha sido pensado, y este sujeto, como ha sido pensado y ha tenido los sentidos para pensar la realidad, este sujeto, digamos, cuando está en relación al objeto, está en relación a ese saber que recibió. Entonces, este objeto no puede ser de otra forma que sea a partir de un sujeto. Lo mismo, este objeto no puede ser sin sujeto. Por lo tanto, el sujeto y el objeto es sí y solo sí. ¿Conocen algo de álgebra? Esto significa sí y solo sí. Esto significa intersección y esto significa unión. Entonces, el sujeto está en cierta unión con el objeto y está en cierta intersección. Tomando todas las operaciones lógicas, nos da el losange, que viene a ser esto. El sujeto está en relación al objeto a partir del fantasma. El fantasma está del lado del otro, porque es el sentido que le damos a la vida, que no se lo damos nosotros, sino es lo que nos transmitieron. ¿Se entiende? Bueno, hasta acá hay una idea, les queda más o menos la idea de el sujeto, el otro y el objeto. No hay forma de que haya un objeto si no es a partir de un sujeto que se constituyó en el lugar del otro. ¿Hasta ahí se entiende? Bueno, vamos a leer un poco más y después vamos a avanzar hacia la lógica de la angustia. Pero podemos adelantar que la angustia surge cuando vacila el fantasma, cuando el fantasma no termina de dar significantes o respuestas sobre la realidad que está viviendo ese sujeto. Es decir, si el sujeto no puede identificar el objeto y poner libido en un objeto, si algo interrumpe esta operación de poner libido, caso Juanito, acuérdense, no puede pensar en agredir al padre. Se separa el querer pegarle de la representación padre. Y surge angustia. ¿Qué es esa angustia? Es libido que queda suelta. Es, digamos, esta energía libidinal o este sentido de que está en relación a la representación padre de pegarle. Esta pulsión no puede llegar digamos, a satisfacerse, se la reprime. Entonces, como no llega a satisfacerse, se produce angustia. Por eso yo les decía, tenemos que pensar el esquema que hace Lacan en el seminario 10, la dificultad y el movimiento, ¿no? Inhibición, síntoma y angustia. Tenemos inhibición, impedimento, embarazo, y hacia el movimiento tenemos inhibición, emoción y turbación. Acá podemos pensar que está el sujeto y acá la satisfacción pulsional. Para que haya satisfacción pulsional, tiene que haber primero un objeto y sobre ese objeto
una pulsión, una libido que se puede satisfacer, se puede realizar. Si algo impide esto, entonces se produce angustia. Estos son los distintos niveles de angustia, las distintas formas de la angustia. El síntoma es una forma de angustia, es decir, es una forma que hace el aparato psíquico para defenderse de la angustia. Todo está en relación a tratar de no entrar en angustia. La inhibición es otra forma. ¿Por qué puede haber inhibición en vez de satisfacción pulsional? Y porque está en relación a que si se satisface la pulsión puede molestar al otro. Entonces, si molesta al otro, automáticamente se pone a salvo al otro, porque el sujeto se realiza en el otro. Esto lo veíamos en las últimas reuniones. No se puede pensar el objeto, digamos, el sujeto no se puede pensar soltándose de los demás, de todo. No se puede pensar. Esta libertad absoluta es un verso, porque nosotros nos constituimos en el otro y nos esforzamos en mantener los lazos con el otro, lazos libidinales. Porque a partir de esa relación con el otro podemos satisfacer nuestras pulsiones. Mirar, ser mirado, escuchar, ser escuchado, la voz, qué sé yo, las distintas formas. Entonces, siempre ponemos a salvo al otro. Cuando viene alguien a la consulta y dice, tengo problemas, empieza a pensar de si se separa y se empieza a angustiar por la sola idea de separarse. ¿Y por qué? ¿Por qué no le decimos, bueno, separate, punto? Porque eso es lo que la angustia. ¿Por qué? No puedes soltar tan fácilmente a ese otro con el cual se realiza. Entonces, ahí podemos entender una forma, la inhibición. Que si se suelta del otro, viene la angustia. ¿Se entiende? Bueno, lo vamos a ir complejizando, lo vamos a ir estudiando detenidamente. Pero hasta acá creo que, no sé qué les parece, si hay un pantallazo, ¿les queda más o menos una idea? ¿Bien? Bueno, vamos a seguir leyendo.